Dicen que servir en el Ejército de Salvación es uno de los mayores privilegios de un cristiano. Pero, ¿qué pasa cuando, aun estando en el Ejército de Salvación, ayudando a otros y entregando tu vida al servicio, todavía sientes que algo te falta? Esa contradicción duele, porque parece imposible. ¿Cómo alguien que da tanto puede cargar con un vacío espiritual tan grande? Y ahí surge la gran pregunta que pocos se atreven a verbalizar. ¿Cómo puede existir una fe sin propósito? ¿Será posible estar rodeado de alabanzas, de prédicas, de actividades de la iglesia evangélica y al mismo tiempo experimentar un aburrimiento espiritual tan grande que hasta el servicio parece rutina? Esa sensación de cristianos vacíos no es nueva. No estás solo si alguna vez te preguntaste, ¿por qué me siento vacío? Es más común de lo que imaginas. Lo curioso es que detrás de esta crisis de fe hay una verdad contraintuitiva. No siempre es el enemigo quien nos roba la pasión. Muchas veces somos nosotros mismos, usando una máscara espiritual sin tener un verdadero encuentro con Jesús. La buena noticia es que existe una salida. Hay un camino hacia la plenitud en Cristo, hacia el fuego del Espíritu Santo que enciende una vida cristiana real. Y en este video vamos a descubrir juntos cómo superar ese sentimiento de que falta algo y cómo Jesús llena el vacío con un propósito de vida cristiano que transforma todo. El servicio sin plenitud. Muchos piensan que con estar activos en el Ejército de Salvación ya todo está resuelto. Asisten a cada reunión, participan en cada evento, incluso cargan sillas o reparten comida. Pero en lo profundo, sienten un vacío espiritual que nadie nota. Es esa contradicción de vivir en una aparente abundancia de actividades, pero con una fe sin propósito. Es como correr en una rueda de hámster. Mucho esfuerzo, poca dirección. Un ejemplo claro, alguien que canta en el coro de la iglesia evangélica cada domingo. Sonríe ante todos, pero al llegar a casa se pregunta, ¿por qué me siento vacío? Esa persona puede tener reconocimiento público, pero en privado enfrenta un aburrimiento espiritual tan fuerte que piensa que su vida cristiana está apagada. Así nacen los cristianos desmotivados, que sirven por costumbre, no por fuego interior. Y aquí surge la gran diferencia entre religión y vida cristiana real. Uno puede caer en una religión sin Dios, llena de actividades, pero sin el calor del fuego del Espíritu Santo. Es como tener un traje de soldado sin nunca haber peleado en la batalla verdadera. Por eso el primer paso es reconocer que el simple servicio no llena. Lo que llena es un encuentro con Jesús que transforma la rutina en pasión. Y justo ahí empieza la búsqueda de respuestas más profundas. La ilusión de estar bien. El problema más común entre quienes sirven en el Ejército de Salvación es creer que todo está bajo control. Como participan en la iglesia evangélica, oran en público y ayudan en ministerios, piensan que ya tienen garantizada la plenitud espiritual. Pero en silencio sienten un vacío espiritual que los carcome. Es esa sensación de sentirme vacío con Dios, aunque todos los demás los vean como un ejemplo. Pasa como con alguien que sonríe en cada foto del grupo de la iglesia, pero en la soledad se pregunta, ¿cómo superar el vacío? Este contraste genera una crisis de fe profunda. Vivir de apariencias, con una máscara espiritual que pesa más que el servicio mismo. Y claro, esto provoca que la persona se sienta atrapada en una religión sin Dios, llena de formas pero sin fondo, como un vaso brillante por fuera pero seco por dentro. Lo curioso es que esta ilusión de estar bien es peligrosa porque anestesia el corazón. Ya no duele tanto la ausencia de propósito, porque uno se acostumbra al aburrimiento espiritual. Y cuando el alma se acostumbra al vacío, se corre el riesgo de convertirse en un cristiano vacío, de verdad, incapaz de reconocer que necesita un encuentro con Jesús. Y ese autoengaño es justo lo que abre la puerta al siguiente nivel de reflexión. Cuando la rutina mata la pasión, uno de los mayores enemigos del creyente en el Ejército de Salvación no es la persecución ni la falta de recursos, es la rutina. Sí, esa costumbre de repetir lo mismo cada semana hasta que la fe se convierte en aburrimiento espiritual.
La persona canta, predica, sirve, pero ya no siente fuego en el corazón. Se convierte en lo que muchos llaman un cristiano vacío, atrapado en una rutina que sofoca el propósito de vida cristiano. Imagina a alguien que antes lloraba en la adoración y ahora solo repite las letras de memoria, o a un líder que antes predicaba con pasión y hoy solo lee sus notas como un trámite. Ese letargo espiritual es la raíz de la pregunta. ¿Por qué me siento vacío? Es porque la fe se ha convertido en un ritual sin vida, una religión sin Dios. Y lo peor es que muchos lo aceptan como normal, como si fuera parte del proceso. Pero la verdad es que el Evangelio nunca fue diseñado para ser aburrido. El cristianismo auténtico es fuego, es pasión, es un llamado a vivir con propósito. Cuando la rutina domina, es señal de que se ha perdido el encuentro con Jesús, ese que renueva la vida cristiana y enciende el fuego del Espíritu Santo. Y aquí es donde surge la clave. Si la rutina mata la pasión, ¿qué puede devolverla? La búsqueda equivocada. Cuando alguien siente un vacío espiritual, suele intentar llenarlo con cosas externas. Más actividades en la iglesia evangélica, más cargos en el ejército de salvación, más aplausos de los demás. Pero esa es la trampa. Confundir movimiento con propósito. Y aunque se multipliquen los compromisos, el corazón sigue preguntando, ¿cómo encontrar propósito? Es como beber agua salada. Cuanto más tomas, más sed tienes. Un ejemplo claro, un hermano que acepta dirigir 3 ministerios, coordinar eventos y hasta predicar los domingos. Todos lo ven como un héroe espiritual, pero en privado se derrumba, preguntándose, ¿por qué me siento vacío con Dios? Eso no es plenitud, eso es agotamiento disfrazado de espiritualidad. Y lo más duro es que este tipo de religión sin Dios produce cristianos desmotivados, cansados y sin pasión real. Aquí está la verdad. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que nace de un encuentro con Jesús. El cristianismo auténtico no se mide por cantidad de actividades, sino por calidad de relación. Cuando el servicio nace del amor, se experimenta la plenitud en Cristo, pero cuando nace de la presión, lleva directo a una crisis de fe. Y en ese punto es cuando el corazón clama en silencio. ¿Dónde está la fuente verdadera? El verdadero encuentro que cambia todo. El alma puede buscar en muchas direcciones, pero solo un encuentro con Jesús rompe de verdad el ciclo del vacío espiritual. No es lo mismo hablar de Él en la iglesia evangélica que experimentarlo en lo íntimo, ese instante en el que su presencia invade lo más profundo, quitando la máscara espiritual y revelando una vida cristiana real. Allí se entiende por qué tantos dicen Jesús llena el vacío. Imagina a alguien que siempre sirvió por costumbre, pero un día, en su habitación, ora con sinceridad y llora hasta quedarse sin fuerzas. Al levantarse siente que el fuego del Espíritu Santo le da un nuevo propósito. Ya no necesita reconocimiento ni títulos. Ahora, su motivación nace del amor. Eso es lo que marca la diferencia entre un cristiano vacío y un creyente con plenitud espiritual. Este encuentro es lo que persiguieron incluso los cristianos perseguidos a lo largo de la historia. No religión, sino relación. Y aquí está la gran noticia. Cualquiera puede tenerlo. No requiere un escenario ni un micrófono, solo un corazón dispuesto a dejarse transformar. Porque cuando Jesús toca la vida, surge un propósito de vida cristiano que cambia la manera de servir y de vivir. Y esa revelación abre la puerta a un desafío mayor. Vivir sin máscara espiritual. Después de servir tanto tiempo en el ejército de salvación, muchos descubren que no se trata de aparentar, sino de vivir sin doblez, sin esa máscara espiritual que esconde el vacío espiritual. La vida cristiana real no es un teatro, es transparencia, reconocer debilidades, confesar dudas, admitir que a veces hay una crisis de fe. Y paradójicamente, es esa honestidad la que abre paso a la plenitud en Cristo. Un ejemplo, un hermano que siempre se mostró fuerte, pero un día se atrevió a decir en su grupo pequeño, me siento vacío con Dios. Lejos de recibir juicio, encontró apoyo, oración y acompañamiento.
Esa vulnerabilidad fue el inicio de su búsqueda de Dios genuina. Dejó de lado la presión por parecer perfecto y abrazó la verdad de un cristianismo auténtico, encendido por el fuego del Espíritu Santo. Vivir sin máscara es aceptar que el propósito no es impresionar a otros, sino vivir un propósito de vida cristiano que transforme cada área: familia, trabajo, servicio. Es entender que como superar el vacío no depende de estrategias humanas, sino de un encuentro con Jesús constante. Así se experimenta la plenitud espiritual, una vida en libertad, con pasión y con un fuego que no se apaga. Y justo aquí es donde se revela la clave final de todo este camino. Entonces, después de todo lo que hemos visto, la gran verdad es esta: no basta con servir en el ejército de salvación, ni con acumular actividades en la iglesia evangélica. Lo que realmente llena el vacío espiritual es un encuentro con Jesús que enciende el fuego del Espíritu Santo y te lleva a una vida cristiana real, sin máscaras, sin rutinas vacías, con un propósito de vida cristiano que transforma tu existencia. Ahora dime, ¿te identificaste con alguna de estas situaciones? ¿Has sentido ese aburrimiento espiritual que te hace preguntarte ¿por qué me siento vacío? ¿Te diste cuenta de que, aunque sirves, aún falta pasión? No ignores esas señales. Este puede ser el momento para quitarte la máscara espiritual y decidir buscar la plenitud en Cristo de manera auténtica. Así que te lanzo el desafío. ¿Seguirás viviendo una religión sin Dios? ¿O elegirás una vida cristiana real donde Jesús llena el vacío? Si quieres seguir aprendiendo cómo superar el vacío, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguiremos profundizando juntos en cómo vivir un cristianismo auténtico y encender el fuego que da propósito, dirección y plenitud.